Buenas tardes, a continuación voy a presentar mi proyecto final de la materia de teoría del riesgo sobre el tema de riesgos. Ahora, ¿qué es el riesgo? El término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de riesgo. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad, que es la probabilidad de ocurrencia de un peligro, vulnerabilidad, que es la probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro, y riesgo, propiamente dicho. El riesgo, no importando su clasificación o enfoque de estudio, siempre representa un gravamen para la sociedad. Todas las decisiones financieras implican el análisis de dos factores, el riesgo y el rendimiento. El riesgo en finanzas. El concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. Está íntimamente ligado a las finanzas corporativas debido a que la exposición a riesgos que viven las empresas se derivan de las decisiones previas de inversión y financiamiento. Un administrador de riesgos financieros se encarga entonces del asesoramiento y manejo de la exposición ante el riesgo a través del uso de instrumentos financieros. Otras definiciones de riesgo serían incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir, exposición a determinada eventualidad económica desfavorable, probabilidad de que un suceso ocurra y provoque pérdidas a una persona física o moral en su persona o bienes, acontecimiento futuro posible e incierto de naturaleza objetiva, cuya realización o siniestro causa un daño concreto, y la producción de un daño o pérdida en razón de la ocurrencia de un acontecimiento fortuito. Ahora veremos que hay diferentes clasificaciones para el riesgo según las características que se observan. Tenemos desde el punto de vista técnico los riesgos activos, que son los riesgos cuya posibilidad de realizarse existe de manera latente y la organización no está haciendo nada para resolverlos. Y están los riesgos pasivos, que son los que la administración de riesgos ha identificado y evaluado, ya sea en frecuencia o severidad, y su ocurrencia puede provocar daños serios o pérdidas, por lo que son la actividad principal de la administración de riesgos, y por ende son en los que se utilizan técnicas especiales en su tratamiento y manejo. Desde el punto de vista de su posible medición, están los riesgos objetivos, son los que pueden ser medidos y que, por su naturaleza, se presentan en una situación dada. Para cuantificarlos se utiliza la siguiente fórmula: riesgos objetivos es igual a la diferencia entre pérdidas posibles menos pérdidas probables dividido entre pérdidas probables. Las pérdidas probables tienen menor probabilidad de ocurrencia media con una posibilidad de presentarse por su grado de exposición y que pudiera ser la pérdida realmente sufrida, mientras que las pérdidas posibles tienen mayor probabilidad calculada de llegar a presentarse en un caso particular. Como ejemplo de los riesgos objetivos, nos dice que se tienen 200 automóviles y la mayor probabilidad por colisiones es del 20% al año. Asimismo, se estima que existe cierta posibilidad, debido a diversas causas, de que las pérdidas excedan el cálculo anterior en 16 unidades. Por lo tanto, según la fórmula que vimos anteriormente, los riesgos objetivos serían igual a 56 menos 40, todo esto dividido entre 40, que nos da un igual de 0.4, o sea, 40%. En un segundo ejemplo, se nos dice que si se aumenta el número de unidades a 1000, con la mayor probabilidad por colisiones del 20% al año. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, hay cierta posibilidad de que las pérdidas reales excedan en 30 unidades. Por lo tanto, según la fórmula vista anteriormente, los riesgos objetivos son igual a 230 menos 200. Esto dividido entre 200 nos da un igual a 0.15, que sería 15%. Se puede observar que a medida que aumenta el número de unidades expuestas al riesgo, se incrementa la posibilidad de que el promedio de pérdidas probables se acerque a las pérdidas efectivas y por ello el riesgo objetivo es menor. En este ejemplo se observa que en el caso A las pérdidas en nuevos pesos son más grandes, pero en el caso B la variación relativa es mayor y por lo tanto el riesgo es más alto, 20% contra 12.5%.
pueden clasificar los riesgos desde el punto de su origen, como lo son los riesgos físicos, que son los que se derivan de las características físicas de un objeto o de una persona, y los riesgos morales, que son los que se crean por la actitud mental del sujeto, que puede ser la indiferencia, el deseo de ocurrencia y hasta la intención. Desde el punto de vista causal, tenemos los riesgos especulativos o dinámicos, que son aquellos que tienen la característica de que se espera que su efecto produzca un beneficio. Tal es el caso de un juego de azar o la inversión de capitales en la bolsa de valores. Riesgos puros o estáticos son aquellos que de ocurrir solo producen pérdida o daños en los intereses de las personas, por ejemplo, las enfermedades, la muerte o los incendios. La administración de riesgos dirige sus esfuerzos a la solución de los riesgos puros y en forma bastante efectiva constituye el marco indispensable para su estudio y manejo. Factores de riesgo exógenos, estos son sobre los que la institución no tiene control y generan el riesgo sistémico, por ejemplo, una elevación en el nivel de tasas de interés por parte del Banco Central que implique la reducción de la capacidad de pago de sus clientes hipotecarios, y los factores de riesgo endógenos sobre los que el banco tiene control y generan el riesgo no sistémico, por ejemplo, el otorgamiento de tarjetas de crédito de clientes de bajos ingresos. Ahora, hablando de la clasificación del riesgo según su naturaleza, tenemos el riesgo de suscripción, que surge de la suscripción de los contratos de seguro asociado a las coberturas y de los procesos seguidos en la administración del negocio. Entre los riesgos de suscripción se entran los seguros de vida, seguros de accidentes y enfermedades y los seguros de daños. En los seguros de vida se tiene el riesgo de mortalidad, riesgo de longevidad, riesgo de incapacidad, de enfermedad, de morbilidad, de gastos de administración, de caducidad, de conservación, de rescate de pólizas, de eventos extremos en los seguros de vida. Y dentro de los seguros de accidentes y enfermedades está el riesgo de primas y reservas, mortalidad, longevidad, incapacidad, enfermedad, morbilidad, gastos de administración y de epidemia. Dentro de los seguros de daños está el riesgo de primas y reservas y el riesgo de eventos extremos en los seguros de daños. El riesgo de mercado está asociado con las contingencias que, de forma directa o indirecta, pueden alterar las variables mercantiles o económicas de las ventas o la cotización. Cuanto al riesgo de desenlace entre activos y pasivos, que se abrevia por sus siglas en inglés ALM, es el riesgo de mismatch entre los activos y pasivos, el riesgo de modificación del valor de los activos y pasivos por desviaciones en sus flujos de caja actuales o futuros esperados por los activos y o pasivos. Otro riesgo a tomar en cuenta es el riesgo de liquidez, este surgido de la posibilidad de no tener los suficientes activos líquidos disponibles para hacer frente a las obligaciones o a los costos en exceso resultado de la realización de activos. El riesgo de crédito, este es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que esta contraparte no nos pague. El riesgo operacional. El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. En el riesgo operativo se abarca el riesgo de procesos operativos, el riesgo legal, el riesgo tecnológico, el riesgo estratégico y el riesgo reputacional. Ahora pasando al tema de la administración de riesgos. La administración de riesgos surge como una función que agrupa un conjunto de políticas, procesos y herramientas que tiene como objetivo final reducir el riesgo y maximizar el rendimiento de los accionistas de la institución. En esta administración de riesgos se tienen 5 pasos básicos, que son la detección de riesgos, el análisis de riesgos, el control del riesgo, el financiamiento del riesgo y la administración del proceso. Comenzamos con el primer paso, que es la detección de riesgos.
Este es considerado por muchos el paso más importante, ya que el no detectar un riesgo a tiempo impide cualquier acción previa a la ocurrencia. Entre los métodos de detección de riesgos se encuentran el diagrama de flujo de las operaciones, contratos legales, inspección física, historial de pérdidas y asesoría de expertos. A continuación, algunos ejemplos específicos en la industria del seguro y las fianzas. Para el diagrama de flujo se tiene la suscripción, el correcto registro de las pólizas en vigor, la atención y evaluación de las pérdidas, el quebranto de las inversiones, primas o reservas insuficientes y las desviaciones estadísticas. También se tienen los contratos de pólizas mal redactados, procedimientos débiles que pongan en riesgo la viabilidad de la aseguradora. El siguiente paso es el análisis del riesgo. Este es la evaluación del impacto potencial que las diferentes exposiciones pueden tener sobre la compañía. Este análisis es cualitativo. Se tiene la evaluación del riesgo en general, que consiste en identificar aquellos riesgos que pueden afectar el buen desempeño de la organización, pero que es difícil evaluar el impacto económico en caso de ocurrencia, como lo es el clima laboral desfavorable. La evaluación del riesgo financiero, que consiste en identificar aquellos riesgos que pueden afectar el buen desempeño financiero de la compañía, pero que no es fácil evaluar económicamente la ocurrencia. Podría ser una requisición de la autoridad y la escasez de un insumo. También se tiene la evaluación de datos de pérdida, que es identificar, entender y aplicar varios métodos para evaluar datos de las pérdidas. En el caso específico de la industria del seguro y de la fianza, la evaluación de los datos de pérdida adquiere una importancia vital. En cuanto al análisis cuantitativo del riesgo, este es la evaluación y predicción de las pérdidas esperadas. Es el análisis detallado de frecuencia y severidad en el que la actuaría proporciona con amplio detalle. Utilizando la frecuencia y la severidad se puede construir la tabla de decisión abajo mostrada. Por ejemplo, tenemos que cuando la severidad es significativa y la frecuencia es ligera, se recomienda la acción de respuesta al riesgo sea transferir. En la industria del seguro y de la fianza, este es por naturaleza propia el mayor área de mayor posibilidad de acción del actuario. El tercer paso es el control del riesgo. Este es toda acción para minimizar las pérdidas que pueden golpear a la organización. Las acciones pueden ser, antes de la ocurrencia del siniestro, son 6 las técnicas, como evitar el riesgo, prevención de pérdidas, reducción de pérdidas, segregación de exposiciones, transferir o una combinación de las anteriores. Primero, evitar el riesgo. En la industria del seguro y de las fianzas hay políticas de suscripción mediante las cuales no se aceptan ciertos riesgos. La prevención, tomar medidas para detectar o disminuir la pérdida en caso de siniestro. En la industria del seguro y de la fianza, en el ramo de daños, las aseguradoras pueden sugerir la instalación de equipo de disminución de pérdidas y la reducción de pérdidas, que son medidas para disminuir la pérdida en caso de siniestro. La mayoría de los clausulados de los contratos de seguro establecen que es obligación del asegurado tomar las medidas necesarias para reducir la pérdida en caso de siniestro. La segregación de exposiciones, separar los agentes de exposición al riesgo, no ubicar un almacén de solventes cerca de una caldera, no ubicar una guardería junto a un almacén. Las aseguradoras y las fianzas analizan los riesgos en forma segregada. Transferir, acción de traspasar a un tercero el riesgo. En la industria del seguro y de la fianza es precisamente quienes se encargan de asumirlo, al menos económicamente. Las aseguradoras afianzadoras pueden a su vez transferir el riesgo mediante las diferentes técnicas de reaseguro. El cuarto paso es el financiamiento del riesgo. Este es la obtención de fondos al menor costo posible para pagar las pérdidas sufridas por la organización. La obtención de fondos puede provenir tanto de fuentes internas, que es la retención, como de fuentes externas, que sería la transferencia de la responsabilidad financiera. En la retención se tiene la retención activa, que es el financiamiento a través del gasto corriente, deducible, retención autoasegurada, SIR, Self-Insurance Retention,
reservas con o sin fondos, uso de mercados de capital, ya sean bonos, inversiones, líneas de crédito, etc., cautivas grupales o de una sola matriz o por grupo de retención y compra de riesgos. Para la industria del seguro y de la fianza, este es el asunto de máxima importancia traducido en el cálculo de las primas, las reservas y las proyecciones y estimaciones. En la retención pasiva se tiene que es el resultado del fracaso para identificar una exposición o fuente de pérdida o la negligencia para actuar en una exposición conocida. La retención pasiva es no saber o no actuar en caso de una exposición debido a que se pasó por alto o se olvidó. Como último paso tenemos la administración del proceso, que incluye la implementación, que es la implementación de las acciones deseadas y los planes de administración de riesgos, y el monitoreo, que es examinar y evaluar los resultados de las acciones y planes de administración de riesgos.